Listo. Entonces, mencionábamos que la serotonina era un neurotransmisor que se encargaba principalmente de hacer una regulación del sistema nervioso central y también del sistema nervioso periférico. Revisábamos que la serotonina tiene una gran variedad de receptores a nivel central, a nivel periférico, y que varios no sabíamos exactamente cómo funcionaban. Y también mencionábamos que teníamos toda la variedad de tipos de receptores que actuaban sobre serotonina. Y mencionábamos también que dentro de las actividades principales que tenía la serotonina, se encargaba principalmente para la regulación de algunas enfermedades, como puede ser ansiedad, depresión, trastornos, por ejemplo, digestivos, también problemas para regulación de nocicepción y también mareo, pero mareo no generado por cinetosis, es decir, que no está regulado directamente por procesos de movimiento, sino tiene que ver principalmente sobre mecanismos que están relacionados con alteraciones internas, ya sea daños a nivel de los órganos, procesos de cirugía, procesos de regulación de alteraciones a nivel de los órganos o también por algún otro tipo de fármacos que pudieran afectar directamente este sistema nervioso central. Y también mencionábamos que también puede estar relacionado también para la generación de algunas patologías, como puede ser la generación de alucinaciones. De hecho, una de las moléculas que es más común es el ácido lisérgico, también denominado como LSD. Y el LSD se encarga principalmente de generar alucinaciones. Es una de las drogas que es principalmente psicodélica, es decir, no genera ni estimulación ni depresión del sistema nervioso central, solamente se va a encargar de regular mecanismos de transducción de señales, lo cual se va a ver generado principalmente en el desarrollo de alucinaciones, que ya si recordamos las alucinaciones se podían denominar como esta mala percepción que tienen ciertas regiones del cerebro, donde una señal que se tenía que procesar directamente en el bulbo olfativo, en el nervio óptico o en la parte sensorial, se está procesando en otra región diferente. Entonces nuestros sentidos se empiezan a alterar, generando así modificaciones relativamente importantes, generando así los mecanismos de alucinaciones. ¿Ok? Entonces, el LSD es una de las moléculas que se encarga principalmente de generar este tipo de alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces, esas son como las características principales de esta enfermedad, de este neurotransmisor. Sin embargo, vamos a revisar una de las principales patologías que está regulando la parte de la regulación de serotonina, que es la enfermedad de depresión. Entonces, ¿qué es? Primero vamos a definir un poquito acerca de la depresión y después vamos a hablar un poco acerca de cómo podemos regular esta enfermedad. Entonces, la depresión es una de esas enfermedades que ha sido estigmatizada durante mucho tiempo. Normalmente se asociaba que se podía como desregular o se podía minimizar, mencionando que algunos efectos que pudieran generar la depresión posiblemente sean solamente exageraciones por parte del paciente o que pudiera ser como una mala racha durante un periodo de generación de depresión. Y difícilmente se hacía un diagnóstico directamente sobre esta enfermedad. Entonces, la depresión ha ganado territorio en nuestro país y a nivel mundial, sobre todo por el tipo de patologías y sobre todo por el tipo de estilo de vida que estamos viviendo hoy en día, que está relacionado con una gran cantidad de estrés que se está manejando a nivel generalizado. Y también por estilos de vida que estamos generando, también va a facilitar el desarrollo de esta depresión. Entonces, la depresión, pues, puede ser generada o puede ser catalogada como la percepción de un estado de tristeza. También podemos tener un estado de desmotivación. También las personas se sienten desalentadas o tenemos un mecanismo de desesperanza. Y también podemos estar desarrollando un sistema de ansiedad. La desesperanza se conoce como la falta de ganas de continuar con la vida. El estar desalentado significa que
muchas veces las actitudes que se generan día a día se van a ver mitigadas, es decir, las motivaciones que se van a generar para continuar con las actividades de manera rutinaria van a estar mitigadas. También, por ejemplo, la percepción de ciertos estímulos externos van a verse disminuidos. También vamos a tener un proceso de desmotivación y también vamos a tener un estado de ánimo que es principalmente a través de tristeza. Entonces, son como algunas características generales que van a estar desarrolladas directamente con la depresión. Sin embargo, uno de los principales problemas es que estos eventos normalmente pueden ocurrir en la vida diaria. ¿No? Entonces, por ejemplo, pues pueden decir, bueno, es que yo me siento desmotivado desde que estoy iniciando la carrera, siento que, por ejemplo, no estoy dando el ancho dentro de la universidad, siento que tengo problemas en mi familia, tengo problemas con mi pareja, tengo problemas con diferentes amigos, entonces a lo mejor estoy dentro de un cuadro clínico de depresión. Y la realidad es que, como habíamos mencionado en el caso de ansiedad, el caso no es así. Es decir, nuevamente, para poder hacer un diagnóstico necesitamos identificar si varios de estos elementos se están repitiendo de manera continua. ¿Ok? Entonces, si estos eventos se encuentran de manera continua, entonces ya podemos estar hablando acerca de un caso de depresión clínica. Si son eventos esporádicos o son eventos que se tienen bien identificados cuál fue el origen y además se observa que hay una mejoría en el estado de ánimo conforme se va aumentando, conforme va pasando el tiempo, entonces podemos asumir que a lo mejor solamente fue un evento que pudo generar un caso de tristeza, un caso de desmotivación, pero una vez superado esa eventualidad o avanzando con respecto al tiempo, podemos asegurar que tal vez ese proceso ya se haya mitigado y no padecemos de una depresión clínica. Sin embargo, si estos eventos se mantienen de manera persistentes, entonces ya podríamos empezar a hablar de un caso de depresión clínica. Entonces, nuevamente es revisar si estos elementos tienen una causa y también, sobre todo, identificar cuál es la duración de estos eventos, de cualquiera de estos síntomas. Entonces, si solamente, porque muchas veces también actualmente se ha como desligado el término depresión y pueden como simplificarlo diciendo, pues es que he tenido un mal día, a lo mejor tengo una depresión por estos estados de ánimo, ¿no? Pero cuando ya hay un diagnóstico y cuando ya hay una identificación de varios patrones, entonces ya podemos hablar de una depresión de tipo clínico. Es decir, que ya hay un diagnóstico correcto y que ya hay una manera de identificar este tipo de padecimientos. Y además, también podemos relacionar que otro mecanismo, que otros elementos, además de depresión clínica, lo podemos conocer como depresión unipolar. Ya que veamos el trastorno bipolar, vamos a entender por qué se le denomina solamente como depresión unipolar, pero normalmente el término que más vamos a estar mencionando es depresión clínica. Entonces, esta es una de las principales características que tiene esta enfermedad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo están los porcentajes a nivel de salud? Pues se ha estimado, aunque obviamente estos datos ya son un poquito viejitos y también como que no hay mucha evidencia científica de cómo están estos patrones, pero se ha estimado que aproximadamente el 12% de los hombres biológicos y el 20% de las mujeres biológicas padecen o pueden ser susceptibles de padecer depresión clínica. Muy probablemente estos números sean mucho más altos porque nuevamente la depresión es una enfermedad que se estigmatiza mucho y además de que muchas veces no se hace el diagnóstico ni se hace la atención de manera oportuna. Inclusive vamos a ver que dependiendo de los tipos de depresión, hay personas que llevan muchísimo tiempo bajo estas condiciones y les cuesta un poco de trabajo identificar si realmente ha sido un cambio de depresión o si realmente ya han vivido con estos síntomas y signos de manera crónica o por lo menos por más de 5 años.
Entonces, eso dificulta porque muchas veces pareciera que es un estilo de vida normal, es decir, que la persona que se encuentra como en ese estado melancólico perpetuo, creen que así es su personalidad y entonces, como no existe algún factor de riesgo, pues es muy difícil hacer un diagnóstico correcto. Por lo tanto, normalmente los casos de depresión que están registrados son aquellos donde ya se imposibilita la actividad del día a día o donde ya tenemos alteraciones psiquiátricas y además que pudieran estar asociados directamente con otras enfermedades que estuvieran afectando directamente el sistema nervioso central. Entonces, vamos a ver que estos elementos pueden variar y normalmente están como un poquito más elevados. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser las causas? Pues una de las características principales puede ser la genética. En el caso de la genética, se estima que, por ejemplo, si familiares directos, sobre todo familia nuclear, llámese padre, madre, abuelos, inclusive hasta tercera generación, padre, madre, abuelos, hermanos, si alguno de estos familiares padece depresión, el riesgo se incrementa en un 40%. Quiere decir que si ya sea, por ejemplo, un abuelo, un padre o una madre padece algún tipo de depresión, existe un 40% de riesgo de que los hijos puedan desarrollar estos síntomas de depresión. ¿Ok? Entonces, las causas genéticas normalmente afectan un poco más a familiares cercanos que estén relacionados con esta enfermedad. También, por ejemplo, puede haber problemas a nivel bioquímico, es decir, que tengamos alteración en la producción de diferentes tipos de neurotransmisores. Específicamente, los neurotransmisores que pueden desarrollar estos mecanismos de depresión, pues van a ser noradrenalina, va a ser también dopamina y sobre todo también serotonina, ¿no? Entonces, lo que habíamos visto, por ejemplo, en la sesión anterior es que para las personas que padecen depresión, normalmente existe una disminución o una alteración de la formación de estos neurotransmisores, destacando principalmente la producción de serotonina. Entonces, normalmente lo que se llega a observar es que serotonina se encuentra en menor concentración. Y estos procesos bioquímicos pueden ser afectados directamente a través de mecanismos de síntesis, es decir, que esté disminuida la síntesis de estos neurotransmisores o que esté aumentado el proceso de degradación. Cualquiera de estos dos elementos van a afectar directamente la concentración neta de estos neurotransmisores, generando así problemas a nivel fisiológico. Pues básicamente lo que se estima es que la presencia de estas monoaminas pueden estar desencadenando principalmente este tipo de daños. Entonces son algunos elementos que pudieran estar participando. Sin embargo, también tenemos una tercera causa que puede desencadenar la depresión, que es la presencia de un evento traumático. Normalmente estos eventos traumáticos son eventos que son bastante agresivos y que generan cambios importantes dentro del organismo. Estos eventos pueden ser, por ejemplo, desde la pérdida de un familiar, un evento agresivo como puede ser, no sé, a lo mejor un accidente, un asalto, algún tema, por ejemplo, como puede ser un tema de violación sexual, algún tipo de agresión física que pueda generar, por ejemplo, la hospitalización de las personas. Es decir, son eventos que marcan directamente la vida de las personas. Entonces, estos eventos pueden desencadenar cambios directamente sobre la química del cerebro, desencadenando así la presencia de estos mecanismos de depresión.
Entonces, no solamente puede ser a través de genéticos, a través de problemas bioquímicos que normalmente se originan desde los primeros estadios de las personas, sino también puede ser a través de un evento traumático. Esto lo que va a hacer es desencadenar un antes y un después en la generación de la enfermedad. Sin embargo, también estos mecanismos pueden ser un poco más lentos y generar una disminución de la actividad de manera progresiva. ¿A qué me refiero? Si el evento no es tan traumático y no es tan agudo, es decir, que no sea un evento único, sino son pequeños eventos que van sesgando la personalidad de los seres humanos, entonces ya podemos también hablar de mecanismos que puedan desencadenar estos estados de depresión. Es decir, por ejemplo, un estado de bullying, un estado, por ejemplo, de agresiones constantes, un estado de violencia intrafamiliar, un estado de violencia de pareja, un estado de violencia psicológica. Todo eso a la larga puede generar alteraciones de neuroquímicas que pueden modificar estas producción de neurotransmisores y también la generación de esta enfermedad. ¿Cuál es la diferencia? Que estos mecanismos, al ser un poco más lentos, pues toman más tiempo. Entonces es difícil generar, por ejemplo, o identificar cuál es el evento que puede desencadenar esta enfermedad. Y normalmente se asocia con una alteración de manera lenta y progresiva. Entonces también son algunos elementos que pueden estar participando directamente sobre este sistema. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda? Oye, yo tengo una pregunta, bueno, no es Ujú, como tal una duda, pero ujú, entonces, ¿cuál sería como la diferencia entre la depresión clínica ujú. y el trastorno depresivo mayor? O sea, ¿qué los hace diferentes o son Es diferentes nombres? exactamente lo mismo. Sí. Ahorita vamos a ver acerca de los tipos de depresión. Algunos psiquiatras manejan, por ejemplo, el trastorno depresivo mayor cuando se habla de una depresión melancólica. Ahorita vamos a hablar acerca de los tipos de depresión o los principales mecanismos de depresión, pero puede ser depresión clínica, donde ya hay un diagnóstico, depresión unipolar, donde solamente se genera un cambio en el comportamiento, o trastorno depresivo mayor. Dependiendo de la fuente, va a ser la nomenclatura. Pero en esencia estamos hablando de lo mismo. ¿Ok? Ok, gracias. Sí. Ah, profe, yo no tenía como tal ninguna duda. Nada más quería ver si le podía poner otra vez a la diapositiva Ujú. y le podría mover a como la parte derecha porque como que no se alcanza a ver en mi pantalla. Mm, eh, ¿Hasta dónde no está viendo? Se supone que se está Ah, toda sí, la... ya, ¿Sí? ya. Gracias. Ok. Dejen algo más pequeño esto. Ok. Entonces, lo que sabemos es que existe una disminución de serotonina, una disminución de dopamina y también una disminución de noradrenalina. Y cada uno de estos hemos visto que la alteración o la disminución de alguno de estos neurotransmisores puede generar algunos tipos de comportamientos. Por ejemplo, la disminución de la serotonina puede generar la parte de obsesión y la parte de compulsión, que como les había mencionado también está relacionado con el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Ok? Si no se acuerdan, brevemente recordamos qué significa cada uno de los términos. La parte de obsesión significa realizar una actividad por mucho tiempo de manera continua. Es decir, que podemos estar realizando una misma actividad de manera continua o estar profundizando en diferentes mecanismos de manera constante. Eso sería el proceso de obsesión. Y la compulsión es hacer una acción sin que exista la necesidad de realizarla. Es decir, es una variante, por así decirlo, muchas personas lo confunden con un trastorno de ansiedad, pero la compulsión es hacer una actividad sin que exista algún tipo de mecanismo que desencadene esa reacción.
El ejemplo de compulsión que yo les ponía es, por ejemplo, revisar el celular de manera constante. Es decir, a pesar de que no hay un estímulo que es una notificación, ya sea cual sea la configuración que tengan, ya sea vibración, generación de luz o el sonido, ustedes revisan su celular por si se les pasó algo. Entonces, a pesar de que no existe ningún elemento que les indique que necesitan realizar esa acción, ustedes de manera innata ya lo empiezan a realizar. Entonces, el trastorno obsesivo compulsivo combina esos dos elementos, profundizar mucho sobre una actividad y además hacerlo de manera recurrente y de manera crónica. Entonces, eso se observa principalmente en personas que tienen una disminución de la producción de serotonina. En el caso de la dopamina, vamos a tener directamente procesos que regulan la atención, los mecanismos de placer y también la motivación. Entonces, muchas veces, por ejemplo, la disminución de motivación puede estar relacionada por una disminución de placer. Por ejemplo, si ustedes tienen algún hobby y ese hobby se va mitigando, por ejemplo, si tienen un hábito por la lectura, un hábito por la pintura, un hábito por el deporte, eso normalmente les da placer y les genera la motivación para poder realizar estas actividades. Si ustedes disminuyen la percepción de placer, normalmente su motivación se empieza a mitigar. Y también puede ser al revés. Si ustedes no tienen motivación para hacer las cosas, a pesar de que es una actividad que les genera placer, pero como genera un sobreesfuerzo realizarlo, normalmente lo dejan de lado. Entonces también se ha visto que la falta de producción de dopamina puede estar relacionado con este tipo de padecimientos. Y de igual manera, la capacidad para mantener la atención puede estar relacionado con temas de dopamina. E inclusive se pueden ver combinaciones de disminución de dopamina y también alteración de la serotonina, generando un como trastorno de déficit de atención, pero además con un proceso de obsesión. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que, por ejemplo, algunas tareas que son mucho más relevantes para la persona pueden ser realizadas con mayor frecuencia y las tareas que les cuestan más trabajo las pueden dejar de lado. Entonces, por ejemplo, hay personas que pueden enfocarse, por ejemplo, a lo mejor en un tema que les interesa, ya sea la parte de su hobby o algo que les llama la atención, pero van a dejar de lado, por ejemplo, la atención a las clases o la atención a sus materias. Porque la atención a las materias requiere un sobreesfuerzo, porque es algo que tal vez no les llene por completo. Mientras que en el caso de obsesión, como es algo que sí les atrae y que les puede desencadenar un poco de placer, tienen mucho mayor facilidad para generar esa retención o ese mantenimiento de la atención para esos temas. Entonces, diferentes combinaciones pueden estar presentes con las personas. Y finalmente, la alteración de la adrenalina, pues va a estar relacionado con temas de ansiedad, de energía y también va a estar relacionado con temas de atención. Es decir, tanto dopamina como noradrenalina van a estar ligados a estos temas de depresión. Entonces, dependiendo de cómo sea la alteración en cada paciente, pues los mecanismos pueden variar. Es decir, puede haber personas que no padezcan trastorno obsesivo compulsivo, pero sí tengan una pérdida de la motivación. O puede ser personas que tengan un trastorno de ansiedad que está ligado a un tema de depresión. Entonces puede ser que, por ejemplo, tengan estados melancólicos, pero también tengan estos ataques de pánico o ataques de ansiedad. Entonces muchas veces, en algunos casos, se llega a confundir un trastorno de ansiedad generalizada con un trastorno de depresión mayor. Entonces, normalmente hay que revisar exactamente cómo está el diagnóstico para poder hacer un criterio de manera correcta y no confundir las enfermedades, que es uno de los principales problemas que se ven afectados en este tipo de patologías. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? Pues al igual que, por ejemplo, con la ansiedad, pues nos vamos a guiar por el DMS. Entonces, habíamos mencionado el DSM, perdón. El DSM y actualmente estamos en la versión número 5, que es la vigente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar directamente para poder hacer un diagnóstico de depresión? Entonces, dentro de las causas que pueden desencadenar o los signos que están relacionados con la depresión, vamos a tener, por ejemplo,
la generación de un estado de ánimo deprimido. Vamos a tener también una disminución de interés o de placer. Vamos a tener alteraciones de peso, ya sea una disminución o un aumento de peso. Mm, También vamos a tener una disminución o incremento de los estados de sueño. Podemos generar la agitación psicomotora, que también lo podemos definir como un estado de inquietud o también discapacidad psicomotora. También vamos a tener un estado de fatiga continua, sentimientos de inutilidad o de culpa. También disminución de la concentración. Aquí estoy hablando específicamente de la atención. Y finalmente, la presencia de pensamientos suicidas, que estos pueden ser con o sin plan. ¿Ok? Entonces ya puedo ver a varios de ustedes que dicen, bueno, es que yo tengo varios de estos síntomas, entonces posiblemente yo estoy dentro de un cuadro clínico de depresión. Entonces, al igual que, por ejemplo, como les decía, en el caso de ansiedad, normalmente no sesguen sus estados de ánimo solamente porque presentan alguno de estos elementos. Inclusive el punto número 9, que son los pensamientos suicidas, muchas veces también se asocia que dicen, bueno, es que yo nunca me había pasado que tuviera este tipo de pensamientos dentro de mi mente. Entonces, posiblemente estoy dentro de un cuadro de depresión. La realidad es que no. Por más raro que lo piensen, el punto número 9 pareciera más normal de lo que parece. El hecho de, por ejemplo, de cuestionarse qué es lo que pasaría si ustedes ya no están dentro de este mundo, qué es lo que puede pasar, si, qué pasaría con su vida después de su estado, de su estadio aquí, es más normal de lo que normalmente uno cree. Para poder hacer un diagnóstico, y esto es muy importante, se deben de tener por lo menos 5 de 9 elementos. Y además, también muy importante, estos elementos deben de estar por lo menos en un solo día y además tienen que estar por más de 5 meses continuos. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, han tenido una muy mala semana en la Facultad de Química y han tenido disminución del interés de asistir a sus clases, están sintiendo que están teniendo trastornos alimenticios, trastornos del sueño y tienen fatiga, pero saben que, por ejemplo, duró una sola semana o duró un par de semanas, no es un indicio para hacer un diagnóstico de depresión clínica. Solamente cuando estos elementos se ven de manera recurrente por más de 5 meses continuos y por lo menos 5 que estén presentes durante todo un día, entonces ya se puede hacer una prescripción de posiblemente si pudiera haber algún tipo de diagnóstico. ¿Ok? Entonces, describiendo un poquito más, el estado de ánimo deprimido, como ya sabemos, es la disminución del interés o es estar en este estado melancólico de manera constante. El aumento o disminución del placer es que identifiquen si, por ejemplo, algo les llama la atención y de la nada pierden ese interés por hacer las cosas. Lo que les hablaba, por ejemplo, si hay personas que les gusta leer, que les gusta escribir, que les gusta pintar y de la nada dejaron de tener atención por hacer esas cosas que les llaman la atención.
posiblemente pudiera estar asociado con esta disminución de placer. Alteraciones de peso corporal. Puede ser que haya una ganancia, pérdida de peso de manera abrupta en muy poquito tiempo. Entonces también hay que estar revisando, por ejemplo, si han notado que su talla corporal está incrementando o está disminuyendo de manera abrupta, ya sea que pasen días o pasen, por ejemplo, muchas horas sin comer o que se mantengan comiendo todo el tiempo. Entonces, o que tengan demasiados antojos de manera recurrente. En los estadios de sueño también revisen, por ejemplo, cómo está su ciclo de sueño. Obviamente esto puede estar diferente dependiendo de cómo sea su estilo de vida. Si, por ejemplo, tienen demasiadas actividades y sus ciclos de sueño son de 4 o 5 horas de manera diaria, pero está relacionado con la carga académica o con la carga de actividades que tienen de manera normal, no se considera como un trastorno del estado de sueño. Es decir, que, por ejemplo, si ustedes en vacaciones o inclusive más tiempo de manera recurrente sienten que se quedan dormidos por más de 12 horas casi todos los días o les cuesta muchísimo trabajo levantarse todos los días, y no hay alteraciones metabólicas, no hay alteraciones, por ejemplo, de falta de nutrientes, se pudiera estar hablando acerca de estos mecanismos de trastornos alimenticios, ¿ok? Pero si no hubiera estos elementos, entonces puede ser que sea un poquito más complicado. A ver, permítame un segundito. Listo, una disculpa. Em, entonces, la alteración de sueño tiene que ver con estos estados de estadías de insomnio o de dormir por más de 10 horas durante todos los días. La agitación psicomotora se puede denominar como un estado de inquietud. Normalmente como se ve en las personas, por ejemplo, que si han visto, por ejemplo, personas que están jugando todo el tiempo con sus manos, que no se pueden quedar quietos por mucho tiempo y no tienen algún trastorno, por ejemplo, ya sea psicomotor o que todo el tiempo no puedan quedarse quietos, pudiera hablarse de un estado de agitación psicomotora. La discapacidad psicomotora se refiere a una disminución de la velocidad de estos elementos, es decir, por ejemplo, personas que les cuesta más trabajo de poder reaccionar frente a varios estímulos. Entonces, estos elementos de discapacidad psicomotora se ven relacionados con estas alteraciones del funcionamiento. El estado de fatiga de manera normal se refiere a estar o tener estos sentimientos de cansancio de manera recurrente sin que las personas tengan estas alteraciones directamente sobre un exceso de sobrecarga física. Es decir, si esta fatiga está justificada, ya sea por algunos elementos como sobrecarga de ejercicio, sobre actividad física, entonces normalmente se tiene una justificación. Pero si no hubiera esta relación de estados de fatiga, entonces ya pudiéramos estar hablando de que pudiera ser un signo o un síntoma de estos elementos. Los sentimientos de inutilidad o culpa van a estar relacionados principalmente con esta falta o sentir que todo les está saliendo mal, a pesar de que están metiendo su mayor cantidad de esfuerzo. Entonces, estos principalmente son sentimientos de que todo es consecuencia de lo que están haciendo, de que lo que están haciendo está mal hecho, de que necesitan mejorar en algunas cosas. Eso se define como sentimientos de inutilidad y culpa. La disminución de la atención, pues también como lo hemos mencionado, es qué tanta capacidad tienen para mantenerse realizando una actividad por más de media hora. Es decir, qué tanto les cuesta mantener la atención por una sola actividad de manera constante. ¿Ok? Esto ya se está alterando justamente por los estilos de vida que estamos teniendo hoy en día, de por ejemplo estos estímulos constantes que estamos recibiendo, ya sea a través de redes sociales o a través del contenido que inclusive nosotros consumimos. Sí se está observando que hay una disminución de la atención, sobre todo en las personas mucho más jóvenes. O sea, a ustedes les están tocando este trastorno de déficit de atención que está relacionado con la capacidad de poder mantener su atención por mucho más tiempo. ¿Ok? Entonces, también eso no lo tomen así como algo que pudiera estar generando un trastorno de depresión, pero sí posiblemente está relacionado por estos temas de alteración directamente de los estilos de vida que estamos generando hoy en día. ¿Ok? Y finalmente, los pensamientos suicidas
Con o sin plan se refiere, por ejemplo, a tener estos pensamientos con una planificación detallada, es decir, cómo van a hacer el acto o cómo va a ser este tipo de acción, o simplemente tener la intención de hacerlo de manera espontánea. Entonces son esos elementos que deben de estar presentes. Y de igual manera, como les digo, necesitan estar 5 de estos elementos en un solo día y esto debe ser de manera recurrente, por lo menos durante los últimos 5 meses. ¿Ok? ¿Dudas hasta el momento? Profesor, si bien entiendo, puede presentarse nada más estos 5 elementos o más, pero por temporadas, ¿no? O sea, puede darse el caso de que se presentan como ejemplo, estando en la facultad, pero ya en vacaciones se quitan. Y eso no quiere significar que se tenga depresión. ¿O si Exacto. entendí bien? Sí, exactamente. O sea, si por ejemplo está justificado su alteración de sueño, alteración alimenticia, su disminución de placer, eso está relacionado por una carga de estrés constante. Está justificado porque usted ya sabe exactamente qué es lo que le está causando. Pero así como bien menciona, si en el estado de vacaciones, durante ese periodo, puede recuperar sus hábitos, ya sea alimenticios o aumento de placer por las actividades que le gusta, normalmente no se asocia con un estado de depresión. Pero sí hay que estar revisando si estos elementos se ven de manera recurrente, inclusive, por ejemplo, cuando ya no se tiene como la amenaza directamente de estos elementos que puedan estar causando esta situación de estrés. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Qué tan asociados están a los trastornos límites? No sé, tipo los de personalidad o algo. ¿Puede repetir, Mitzi? No la escucho muy bien, por favor. ¿Qué tan asociados están a los trastornos límites como el de personalidad? Mm, El trastorno límite de personalidad normalmente se asocia directamente con la falta de la regulación de las emociones. Eh, Aquí lo que normalmente es un trastorno que en algunas ocasiones puede desencadenar un proceso de alteraciones que están relacionadas con la depresión, pero normalmente se tiene que hacer un diagnóstico de manera individual. Normalmente sí se ha asociado que, por ejemplo, el trastorno límite de personalidad puede desencadenar un estado de depresión o un estado de depresión puede generar un estado de trastorno límite de personalidad. Sin embargo, se tiene que hacer el diagnóstico de manera correcta porque muchas veces también se pueden confundir estos elementos. Lo que se sabe es que si estos elementos, específicamente de depresión, están presentes de manera constante, se puede asignar directamente un diagnóstico solamente para esta enfermedad y después se tiene que hacer un diagnóstico adicional para el trastorno límite de personalidad. Pero sí, muchas enfermedades están asociadas y por eso se tienen, por ejemplo, estos diagnósticos múltiples que nuevamente este tipo de diagnósticos cuesta trabajo de realizarlos porque como cada uno de estos elementos tiene que estar presentes y no es un elemento tan fácil de detectar, por ejemplo, como les mencionaba, una persona con depresión, con trastorno de diabetes, esos signos y síntomas son muy fácilmente detectables porque simplemente se hace la medición del elemento que pudiera estar alterado y entonces ya podemos hacer un diagnóstico de manera correcta. En el caso de las enfermedades neurológicas, se tiene que hacer un diagnóstico y se tiene que hacer una revisión de manera constante. Yo lo que les decía es que si tienen, por ejemplo, dudas si pueden entrar o no dentro de un diagnóstico, la recomendación es que su psicólogo o psiquiatra tiene que darles el seguimiento por más de 3 meses. Es decir, no los pueden ver de solamente un par de sesiones y ya hacer un diagnóstico de manera premeditada. Se tiene que esperar para poder hacer un diagnóstico de manera correcta y sobre todo descartar ciertos elementos que pudieran estar asociados con otro tipo de enfermedades. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Profe, ¿Sí? bueno, no es duda, solamente quería ver, bueno, algo que había puesto usted en la presentación 32. Ujú. Ah, ah, no, espere, no, nada más quería leerlo, perdón. Sí, no, no es por... Ya, gracias, gracias, gracias. Sí, sí, sí. Ok.
Entonces, esta enfermedad debe tener la capacidad de afectar la vida diaria. Nuevamente, si estos elementos no generan cambios o afectaciones que pudieran ser de manera constantes, no se puede hablar directamente de un estado de depresión mayor. Entonces, normalmente tiene que haber una afectación directa sobre estos trastornos de afección de la vida diaria. Ahora bien, ¿qué clasificación podemos tener directamente en estos tipos de depresión? Entonces, tenemos la depresión, que es una depresión postparto. Tenemos la depresión atípica. Tenemos la depresión melancólica y también tenemos el trastorno de depresión con distimia. ¿Ok? Entonces, en la depresión postparto tenemos elementos bien identificados. Depresión postparto solamente se va a dar, como su nombre lo indica, entre 3, 6 meses, inclusive ya muy extendido hasta 12 meses después de un parto. Y estos elementos pueden afectar directamente a la madre o también al padre, ¿no? O inclusive también a la pareja. Entonces, dependiendo si tenemos, dependiendo de cómo sea el matrimonio, si homoparental o heteroparental, puede ser directamente a la madre biológica, al padre o a la pareja directamente de la madre. Entonces, estos elementos se observan directamente solamente en estas condiciones. Se cree que, por ejemplo, esto puede ser, en el caso de la madre biológica, puede ser alteraciones de los niveles de hormonas, principalmente generación o picos de estrógeno que pueden desencadenar alteraciones en la producción de serotonina. Pero nuevamente, después de el parto y después de que los niveles de prolactina empiecen a bajar y después de que los niveles de melatonina se empiecen a regular, entonces vamos a estar estabilizando a esta madre. En el caso del padre o de la pareja, lo que se ha observado es que puede ser también alteración o depresión por la falta de atención hacia la pareja. Es decir, si realmente el nuevo integrante de la familia está llevando toda la atención, normalmente ese desplazamiento que siente la pareja se ve observado directamente en estos trastornos de depresión. Entonces son como algunas características que están participando directamente en estas condiciones. Entonces, si recuerdan, por ejemplo, aquí teníamos los mecanismos de degradación. Veíamos que la melatonina era uno de los elementos que estaba participando directamente para la degradación de la serotonina. Entonces, incremento en la melatonina va a estar relacionado también con un incremento en la prolactina. La prolactina es esta hormona que va a estar relacionada con la secreción de leche materna. Entonces, muchas veces la melatonina incrementa la formación de prolactina y las neuronas facilitan la formación de esta melatonina para producir la prolactina. Por lo tanto, lo que se llega a observar es que la serotonina empieza a ver una disminución. Y estos elementos se llegan a observar de manera constante. Entonces hay que tener cuidado, por ejemplo, solamente en estos casos de depresión postparto. Pero son casos, como les digo, muy puntuales y normalmente una vez pasado este tiempo se recupera a la normalidad, pero se considera dentro de un estado de depresión, solamente que está bien identificado el trastorno. En el caso de la depresión, vamos a empezar con la depresión melancólica. Es la depresión donde, digamos, la que más estamos acostumbrados o la que más se ha estigmatizado de manera regular. En esta, lo que se observa es que tenemos una disminución del estado de ánimo, donde vamos a tener, como su nombre lo dice, un estado de melancolía, es decir, un estado de tristeza constante, donde vamos a tener una pérdida de la motivación, una alteración de la alimentación y también puede estar relacionado con estados o alteraciones directamente del sueño.
Entonces, básicamente, esta depresión melancólica normalmente se llega a observar con los efectos típicos de todos estos elementos. Cansancio constante, estado de ánimo deprimido, disminución del placer, disminución, alteración de peso corporal, alteración de los estados de sueño, discapacidad psicomotora, es decir, la disminución de los reflejos que se generan en las personas, alteración de la concentración y la presencia constante y recurrente de pensamientos suicidas. Entonces, estas son como las características más relevantes de esta depresión de tipo melancólica. En la depresión atípica es una de las depresiones más difíciles de diagnosticar. ¿Por qué? En la depresión atípica, lo que se llega a observar es que tenemos alteraciones del comportamiento que son más sutiles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estas personas con depresión atípica sí pueden responder a diferentes eventos sociales. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente una persona con depresión atípica no parece que tenga depresión. Es decir, una persona con depresión melancólica, si va a una fiesta o si va a una reunión, normalmente se encuentra de manera retraída y le cuesta más trabajo, por ejemplo, expresar ciertas emociones, más allá de un estado melancólico. En una persona con depresión atípica lo pueden ver, por ejemplo, con estados de alteración de ánimo, como puede ser un poquito de irritabilidad, un poquito de felicidad, un poquito de estado de estado melancólico, de estado de tristeza, pero llega a ser un poco más difícil tener este trastorno de manera identificable. Entonces, también lo que llega a pasar es que puede responder a eventos sociales, es decir, si va a un cumpleaños se la puede pasar bien, es decir, puede estar feliz, pero también puede tener alteraciones de comportamiento, donde puede estar en un estado atípico, donde se encuentra de manera retraída y sin emociones. Y también va a tener sentimientos de rechazo mucho más pronunciados. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, pueden verlo de manera feliz en un evento, pero al día siguiente puede estar totalmente aislado. Entonces pareciera, por ejemplo, que esa persona está siendo grosera. Es decir, que normalmente dice, si el día de ayer estuve conviviendo muy bien y el día de hoy no me está hablando, entonces, ¿qué es lo que le pasa a esta persona? Entonces, muchas veces cuesta trabajo hacer esta distinción porque pareciera que solamente está de mal humor, simplemente está haciendo con una actitud un poquito más sangrona. Sin embargo, también lo que se llega a observar es que estas personas son muy susceptibles a los sentimientos de rechazo, entonces se llegan a molestar fácilmente o tienen alteraciones directamente del funcionamiento de las emociones. Es decir, se pueden llegar a enojar muy fácilmente o pueden tener estas alteraciones o estos brincos de estado de ánimo de manera recurrente. Entonces llega a ser un poquito como también complicado hacer la regulación de las emociones de estas personas, porque también les cuesta trabajo hacer la interacción con otro tipo de personas y también justo estos elementos que generan o que desencadenan los estados de rechazo de manera inminente también pueden generar descontento con su círculo social de manera más cercana. Entonces, esa sería como una depresión atípica que le cuesta un poco más de trabajo hacer esta regulación. Y la depresión con distimia, vamos a mencionarla como una depresión diluida. Una depresión melancólica diluida. ¿A qué me refiero con esto? Quiere decir que las personas con depresión con distimia van a tener periodos donde se incrementen más los signos y síntomas y también donde estos síntomas sean menos intensos. Entonces también se denomina, por ejemplo, a la depresión con distimia como una depresión funcional. Es decir, en la depresión melancólica, como tenemos este incremento de los estados de ánimo de manera deprimida,
muy difícilmente los estados de ánimo de la persona se ve incrementado. Casi siempre se ve disminuido, se ve mitigado. En las personas con distimia, normalmente lo que se llega a observar es que las personas son emocionalmente funcionales. Es decir, pueden convivir con las personas, pueden estar interactuando de manera recurrente, pueden continuar con su vida diaria, solamente que se encuentran con un estado de ánimo disminuido. ¿Ok? Entonces son como algunas de las características que se ven relacionadas con esta enfermedad. También van a tener periodos donde se van a incrementar los signos y síntomas, pero como no son tan constantes, o por lo menos cuando están presentes no se detecta tan fácil por la persona, es un poquito difícil hacer el diagnóstico de estas personas también, porque normalmente pareciera que solamente es una mala racha que están viviendo, pero esa mala racha ya lleva por lo menos en un tiempo prolongado. Y estamos hablando de que estos signos y síntomas llevan entre 2 años hasta 5 años, que están ahí presentes. ¿Ok? Entonces son como elementos también un poquito más agresivos. Hasta acá, dudas, preguntas, No. ¿no? Ok. Entonces, profe, si un niño, usted decía que puede ser que haya sido como genético y naciera con alguna alteración bioquímica y no produce Ujú, alguna de las. ujú. Sería muy difícil diagnosticarlo en caso de que él no nos pueda decir como de, oye, me siento más triste de lo normal, porque ya se siente de por sí triste. O sea, Sí, de hecho sí, buen punto, porque en el caso de los niños, que también es común que se está generando, por lo menos con 3 signos en infantes, y estamos hablando hasta antes de la pubertad. Es decir, infancia, pubertad, 12, 13 años, con 3 signos que estén presentes aquí, es más que suficiente para hacer un diagnóstico de depresión. A partir de adolescentes, adultos y adultos mayores, con 5 de 9 tienen que estar presentes para hacer un diagnóstico de depresión. ¿Qué es lo que más se observa, por ejemplo, en los niños? Principalmente se puede observar estados de fatiga, estados, por ejemplo, de disminución de placer, alteraciones o trastornos directamente alimenticios y trastornos de sueño. Son como los elementos que pueden estar presentes en las personas. Entonces, casi siempre en niños o en infantes que tengan por lo menos 3 síntomas, ya se puede hablar de una depresión a nivel infantil. ¿Ok? gracias. Sí. Ahora bien, ¿qué existe acerca del tratamiento? Entonces, para el tratamiento, de igual manera, como hemos hablado, tenemos tratamiento de tipo no farmacológico y tenemos también tratamiento de tipo farmacológico. En el tratamiento de tipo no farmacológico, tenemos elementos que no van a requerir medicamentos, sin embargo, lo que se sabe es que el tratamiento no farmacológico tiene entre un 70 y un 80% de tasa de éxito. Quiere decir que muchas veces, por ejemplo, nosotros, digamos, menospreciamos este tipo de tratamiento de tipo no farmacológico y creemos que solamente el tratamiento farmacológico va a generar cambios importantes en la vida o el estilo de vida de las personas. La realidad es que no, o sea, el tratamiento no farmacológico tiene mucho mayor tasa de éxito que el propio tratamiento farmacológico. ¿Cuál es este tipo de tratamiento no farmacológico? Puede ser desde la terapia psicológica. Sin importar cuál sea el tipo de aproximación, ya sea una terapia psicológica convencional tipo freudiana, que pueda ser existencialista, que puede ser dialéctico-conductual, cualquier tipo de terapia puede funcionar directamente para el condicionamiento de las personas.
Lo que se recomienda es que, por ejemplo, si van a acercarse con un terapeuta, con un psicólogo, identifiquen exactamente qué elementos o cuál es su estrategia de terapia psicológica. Porque muchas veces, por ejemplo, algunos tipos de tratamientos pueden ser un poquito más ineficaces en algunas personas que otro tipo de tratamientos. Entonces, recuerden que, por ejemplo, de la terapia psicológica puede ser la exploración de los miedos que se generan desde la infancia, puede ser, por ejemplo, tratamientos donde el terapeuta esté analizando exactamente cómo poder resolver algún tipo de problema o darles herramientas para que ustedes puedan llegar a la solución que están buscando. Entonces, la terapia psicológica les puede ayudar exactamente a identificar qué elementos están presentes. De ahí también tenemos regulación, como es el caso de el ejercicio. Es decir, hacer actividad física 30 minutos durante 3 días, lo que va a hacer es una regulación directamente de los neurotransmisores. Lo que yo les decía, por ejemplo, es que el ejercicio cardiovascular les va a ayudar bastante, cualquier tipo de ejercicio les va a ayudar directamente a regular la generación de estos neurotransmisores. ¿Qué se necesita durante el ejercicio? Pues lo que hacen las personas es, por ejemplo, incrementar sus niveles de adrenalina, lo que les va a dar motivación. El cansancio va a estar relacionado con liberación de noradrenalina y esto eventualmente va a liberar también mecanismos como dopamina. Esa sensación, por ejemplo, de placer después de hacer ejercicio, el cansancio que se genera después de hacer una actividad física, son picos de dopamina y adrenalina que están presentes en la circulación. Entonces, eso puede incrementar directamente la formación de estos neurotransmisores. También la comunicación les va a ayudar, es decir, contar cómo se sienten directamente sobre personas cercanas. Llámese familiares, amigos, pareja, cualquier tipo de persona que les pueda escuchar, que pueda desahogar cómo se sienten, les puede ayudar a procesar sus emociones y les puede ayudar también a procesar el problema que están padeciendo en ese momento. Y les ayuda también a darles estrategias adicionales para resolver un problema que a lo mejor están viendo que no tienen solución, pero que eventualmente con otro punto de vista les puede ayudar directamente a regular este tipo de emociones. Y finalmente, la alimentación. Entonces, en una alimentación se recomienda una alimentación balanceada. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente no hay, si bien no hay ningún tipo de alimento mágico que pueda curar la depresión, lo que se ha visto, por ejemplo, es que tener una alimentación balanceada les puede ayudar en diferentes esquemas. Número uno, les puede ayudar en sus esquemas de sueño. Por ejemplo, si su alimentación se basa principalmente en carbohidratos o en alimentos ultraprocesados y alimentación de grasas insaturadas, pues lo que va a hacer es que les va a generar un estado de fatiga mucho mayor, les va a generar también alteraciones de estado de sueño y también les va a generar trastornos alimenticios. Pueden empezar a notar que están incrementando de peso y eso los puede llevar, por ejemplo, a un ciclo de depresión por tener estos, digamos, tanto ataques de arrepentimiento como estos elementos que pueden estar presentes en las personas. Entonces, muchas veces desprestigiamos directamente la alimentación y creemos que no es tan importante, pero la regulación de los alimentos que consumimos puede ayudar bastante a cómo nos sentimos, cómo nos percibimos y también cómo estamos revisando este tipo de elementos. Entonces, estas 4 estrategias pueden ayudar exclusivamente para mejorar o inclusive controlar, inclusive hasta curar algún trastorno de depresión, sin importar si es trastorno de depresión melancólico, atípico o con distimia. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esto ya no es suficiente? Si esto ya no es suficiente, entonces se recomienda un tratamiento de tipo farmacológico. En el tratamiento de tipo farmacológico, lo que se va a hacer es una regulación específicamente de los neurotransmisores. Y en este tipo de tratamiento farmacológico tenemos diferentes familias. Tenemos los antipsicóticos, tenemos a los inhibidores de la recaptura de serotonina, tenemos a los inhibidores no selectivos
que van a permitir la recaptura de serotonina, dopamina, noradrenalina. Y también tenemos algunos fármacos que van a regular específicamente la dopamina, que es el caso específico del bupropión. Entonces, son los diferentes elementos que están participando hoy en día. Y también tenemos, perdón, se me olvidaba, los inhibidores. Como tratamiento auxiliar, tenemos a los inhibidores de la MAO, específicamente de la MAO-B, que esta es la que se encuentra solamente en sistema nervioso central. ¿Ok? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? No, ¿No? ¿Todo bien? ¿Ya se durmieron? Todo bien, profe. Ok. No, profe. Todo bien, profe. Profe, bueno, yo tengo una duda en cuanto a si la causa de la depresión es genética, o Ujú. sea, eso no influye en que sí se pueda tratar eficientemente. Sí, o sea, lo que se sabe, por ejemplo, es que con las depresiones genéticas existe un mayor riesgo si, por ejemplo, no hay cuidados para la regulación de estos neurotransmisores y dependiendo qué tipo de genes estén presentes en los familiares. Lo que se ha visto es que hay mayor prevalencia de generar o que sea mucho más fácil de caer en un estado depresivo mayor o un estado de depresión clínica. Sin embargo, por ejemplo, con los cuidados, con las atenciones, se puede mitigar, inclusive se puede revertir estos elementos. ¿Qué es lo que se ha visto, por ejemplo, de la depresión genética? Como les decía, puede ser que de manera genética tengamos una disminución de la producción de serotonina. Pero si entrenamos a nuestro cerebro a que a pesar de que tiene esa disminución de fábrica, por así decirlo, de producción de serotonina, si yo estimulo las conexiones neuronales, puedo estimular o favorecer que exista una mayor formación de estas neuronas, o por lo menos mayor producción de estos neurotransmisores. Entonces, ¿qué es lo que se sabe? Si, por ejemplo, una pareja de padres tiene depresión mayor ambos, pues existe el riesgo de que el niño pueda presentar depresión. ¿Qué es lo que se puede hacer? Por ejemplo, en los primeros estadios o en los estados tempranos, se puede estimular al niño para que tenga mayor percepción de ciertos estímulos positivos. Por ejemplo, estimularlo para que tenga mayor concentración dentro de sus actividades, darle incentivos para que tenga mayor actividad neuronal, estimularlo con una alimentación balanceada. Entonces, todo eso puede regular y puede entrenar a su cerebro para que tenga una mayor producción de estos neurotransmisores. ¿Qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, no se le da la atención de manera oportuna, puede ser que caiga en un estado de depresión, pero de igual manera, pues lo que va a pasar es que puede ser que se presente mucho más temprano. Si normalmente una persona con depresión, vamos a decir que pudiera iniciar en sus años 25, 30 años, por decir una edad promedio, puede ser que el niño que viene de dos padres con depresión puede empezar a notar ciertos cambios a partir de los 18 años. Entonces puede ser que inicie un poco más temprano, pero no significa que sea como tal, que pudiera tener cambios de manera importante. Ok, gracias. Sí. Mm, Profe, yo tenía una duda sobre el tratamiento farmacológico. O sea, pues ya una vez que se hace el diagnóstico y pues ya se le selecciona cuál fármaco es el adecuado y así, ¿esos tratamientos sí tienen que ser de por vida o puede llegar un punto como que pues su cerebro ya no los pueda requerir? sí, normalmente lo que se ha visto es que los tratamientos son temporales, es decir, no requieren de que sean crónicos. En algunos casos, también dependiendo del tipo de depresión y también del tipo de paciente, pues puede ser que requiera de un tiempo más prolongado para el tratamiento prescrito. Pero normalmente si el tratamiento se va asociado junto con un tratamiento no farmacológico, normalmente se puede como regular de mejor manera. Ok, gracias, profe. Sí, ok. Entonces,
Entonces, ¿cómo funcionan este tipo de tratamientos? Entonces, estos tratamientos, originalmente, empecemos con los fármacos antipsicóticos. Los fármacos antipsicóticos, que son también algunos fármacos antidepresivos tricíclicos, que se llegaron a utilizar al inicio, como es el caso de la imipramina, la miltriptina y la doxepina. Estos fármacos lo que se encargaban era de regular directamente la recaptura de serotonina y de noradrenalina. Entonces, ¿qué pasa en estos elementos? Si recordamos, dejen hago aquí dibujito. Entonces, por ejemplo, podemos tener una neurona que se encarga de la formación de noradrenalina y también de serotonina. Entonces, esta neurona libera estos neurotransmisores al espacio y eventualmente estos neurotransmisores ya hemos visto que pueden ser degradados. En el caso de la noradrenalina, puede ser degradado directamente por la COMT o puede ser degradado directamente por la MAO. En el caso de la serotonina, principalmente quien se va a encargar de hacer la degradación también va a ser la MAO. Entonces, ¿cómo funcionan estos antidepresivos? Los antidepresivos tricíclicos se encargaban de bloquear directamente el transportador de CERT y también el transportador de NET. ¿Qué efectos adversos creen que pase, por ejemplo, si yo bloqueo tanto el transportador de CERT como el transportador de NET? ¿Qué le va a pasar con estos neurotransmisores? ¿Se van a incrementar o se van a disminuir? Se van a Se van a incrementar. incrementar en el espacio, ¿no? Se van a incrementar, ¿no? Los voy a tener en mayor concentración. Y entonces, por ejemplo, ¿qué hemos visto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona tiene mayor cantidad de noradrenalina en el espacio presináptico? Puede darle ansiedad. Puede darle ansiedad, ajá. ¿Qué más? Va a entrar en un estadio en un estado como de euforia. Euforia, ajá. ¿Qué más? A nivel periférico, ¿qué le puede pasar? Fuera del cerebro, ¿qué hace la noradrenalina? Sobreexcitación del sistema nervioso central. Puede hacer una excitación del sistema nervioso central, ajá. ¿Qué más? Pues puede aumentar su frecuencia cardíaca. Puede aumentar la frecuencia cardíaca, puede aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de todos los elementos que vimos de las anfetaminas y de la cocaína? Entonces, muchos de estos fármacos, al bloquear la recaptura de noradrenalina, pues van a generar estos efectos que están relacionados con un incremento de la noradrenalina. Entonces, además de regular, si bien puede mitigar algunos efectos que están relacionados con la depresión, dentro de los principales efectos adversos van a ser estos a nivel periférico. Entonces, si vemos, por ejemplo, qué es lo que va a generar. Entonces, vean que podemos desencadenar desde efectos adversos tan agresivos como la presencia de convulsiones, vamos a generar un estado de sedación, podemos generar alteraciones de la hipotensión, problemas gastrointestinales en algunos casos, pero podemos generar problemas también como ganancia de peso o también efectos cardiovasculares como hipertensión, incremento de la frecuencia cardíaca, incremento de la frecuencia respiratoria. Entonces vean que los efectos adversos que generan este tipo de fármacos son bastante agresivos. Entonces, ya casi no se utilizan estos fármacos antidepresivos tricíclicos, salvo que se sepa que esta depresión viene por un trastorno psiquiátrico, es decir, que tengamos un estado de psicosis, que lo veremos cuando hablemos un poquito de esquizofrenia. Pero solamente cuando esas personas que padecen esquizofrenia, parte de su síndrome esquizoide puede desencadenar un estado de depresión, entonces se pueden dar este tipo de tratamientos.
¿Qué es lo que se ha buscado? Se ha buscado utilizar fármacos que sean mucho más nobles y que solo sean fármacos selectivos para la inhibición de la serotonina. Entonces, solamente van a tener efectos sobre la serotonina. ¿Qué ventajas va a tener esto? Que no vamos a tener alteraciones sobre noradrenalina, solamente vamos a tener efectos directamente sobre serotonina. Entonces, ¿qué tipo de fármacos tenemos en esta familia? Si regresamos al anterior, tenemos los inhibidores selectivos de serotonina. Vean que aquí solamente vamos a bloquear la serotonina. Tenemos, por ejemplo, el citalopram o su mezcla o su enantiómero puro, que es el citalopram. Tenemos también la fluoxetina, que fue de los primeros inhibidores selectivos. Y también uno de los fármacos más conocidos, que es la sertralina. La sertralina justamente salió su nombre porque está bloqueando directamente al transportador CERT. Entonces, al ser específico para este transportador y al ser una amina, pues se le puso como tal el nombre de sertralina. Entonces, vean, estos fármacos ya no van a tener problemas tanto de agitación, no van a generar convulsiones, que también es un evento bastante agresivo de este tipo de tratamientos. Pueden generar sedación, pero no van a generar una sedación tan agresiva como por ejemplo los antidepresivos tricíclicos. No van a generar problemas cardiovasculares ni de tensión arterial y tampoco van a tener efectos sobre el sistema colinérgico, ni tampoco van a tener efectos de metabolismo como el incremento o ganancia de peso. ¿Qué efectos sí van a tener? Pues solamente los que están relacionados directamente con la presencia de la regulación de serotonina, que va a ser trastornos gastrointestinales, que pueden generar, cuando se habla de trastornos gastrointestinales, problemas como colitis, problemas como gastritis o también la presencia de flatulencias. Son los elementos más importantes que van a pasar. Si bien, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos no generan problemas gastrointestinales, estos sí van a generar más problemas, pero pues no podemos comparar un estado de inflamación intestinal con un estado, por ejemplo, de generación de convulsiones, ¿no? Entonces los vuelve mucho más seguros. Lo que sí van a tener problemas van a ser a nivel sexual. Lo que sí van a generar van a ser cambios importantes en la generación de líbido y también en el caso tanto de hombres y mujeres puede ser el retraso de la generación del orgasmo. Son los dos efectos adversos más importantes que pueden generar estos antidepresivos. Pero vean que si los comparamos, por ejemplo, con los antidepresivos tricíclicos, pues los efectos adversos son mucho más llevaderos que en el caso de la otra familia de fármacos. ¿Ok? ¿Dudas? Profesor, No, ¿le puede volver a poner a la diapositiva 37, por Sí, favor? sí. De todas maneras, estas se las voy a subir, no se preocupen. Gracias. Sí. ¿Más dudas? Profe, yo, Sí. entonces, perdón, en el caso de los selectivos dijo que el único que iba, o sea, que ya no, ay, perdón, que solo se iba a producir la serotonina, ¿no? Que el otro se inhibía porque eran selectivos. Ujú. Sí, justamente. Entonces, estos transportadores, los inhibidores selectivos, no van a generar modificaciones sobre el transportador de NET. Por lo tanto, no vamos a tener alteraciones sobre noradrenalina. Solamente al bloquear el sistema de recaptura de serotonina, lo que vamos a tener es un mayor tiempo de vida media de esta serotonina. Entonces, no vamos a tener alteraciones a nivel de noradrenalina. Gracias. Sí, Profe, ¿y si el incremento del tiempo de vida media de serotonina pudiera llegar, o sea, puede ser que llegue a ser demasiado para ciertas personas sí, o no tiene otros efectos? sí. Justamente, por ejemplo, este incremento de serotonina puede desencadenar un estado de ansiedad, que puede ser, por ejemplo, alteraciones de sueño pero hacia el ámbito excitatorio. Entonces, puede ser que, por ejemplo, este incremento de serotonina genere problemas de aumento de energía, estados de insomnio y también, por ejemplo, puede haber una deprivación de los estados del apetito. Entonces, pueden ser personas que tengan mucha energía, que no coman y que también padezcan insomnio.
¿Qué se recomienda ahí? Regular el tratamiento, utilizar un fármaco con una menor dosis o un fármaco menos potente para que estos efectos de incremento de serotonina no afecten otros órganos y sistemas. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Profesor, bueno, otra duda. Sí. En el caso de los que son no selectivos, ¿esos siguen en uso? Y si sí, o sea, ¿en qué casos se recetan? Sí, se llegan a utilizar cuando las personas son resistentes a los selectivos. O sea, por ejemplo, si una persona lleva citalopram, tratamiento con citalopram y no ve mejora el psiquiatra, puede utilizar un fármaco que esté regulando otro sistema, como los no selectivos. Y también en personas que padecen depresión con trastornos psicóticos, como trastornos de esquizofrenia, que lo veremos, le digo más adelante también pueden ser útiles para ese tipo de personas. Pero normalmente no es la primera línea de tratamiento que se generan o que se dan directamente en la mayoría de las personas. Y en esos casos, ¿cómo se controla pues, la dosis para cada persona para que no tenga tantos efectos secundarios? Ujú. Justamente como lo mencionaba en alguna de las clases, desafortunadamente este tipo de ajuste de dosis es a través de ensayo y error. Entonces lo que se recomienda ahí es que para las personas con tratamiento de depresión vayan registrando en una bitácora de vida donde vean, por ejemplo, cómo está su estado de ánimo durante 1 o 2 meses durante el tratamiento. Entonces, por ejemplo, si notan cambios importantes como trastornos de sueño, trastornos alimenticios, trastornos de estado de ánimo, toda esa información que la registran día a día se la pueden compartir directamente al psicólogo o al psiquiatra para que ellos puedan recomendar un ajuste de dosis y ya sea disminuirla o incrementarla dependiendo cómo sea la recepción del tratamiento. Vale, muchas gracias. ¿Sí? ¿Y estos pueden causar una dependencia? Sí, vamos a ver yo creo que en la siguiente clase continuamos con esta parte, pero sí, pueden generar un poquito de dependencia, pero normalmente los efectos son mínimos y lo explico bien la siguiente sesión para que puntualicemos un poquito más porque casi no generan trastornos de dependencia. Ok, gracias. Va que va. Entonces, para no quitarles más tiempo, chicos, los que falten de anotarse en lista, por favor, pongan su nombrecito y nos vemos el día jueves. Igual les subo la presentación y les comparto el video, en cuanto lo tenga. Profesor, eh, Gracias. ¿Qué solo para pasó? decirle si también podía subir bueno, desde la presentación que empezamos a ver este sistema nervioso central. Sí, les subo una conjunta. Gracias. ¿Sí? Profe, también vi un comunicado de la facultad para el 2 de octubre. Habrá temas si no tomamos la clase Ah, sí es y solo vemos cierto. la grabada. Sí es cierto. Sí, vemos el 2 de octubre qué pasa, porque, o sea, llegó el comunicado de que puede ser que no haya ahorita lo reviso bien para ver si tenemos actividades o no ese día. De todos modos, se los hago comunicar por el Classroom. Ok, gracias. Sí, muy bien, chicos, pues cuídense y nos estamos viendo pronto. Adiós. Gracias, Profe, gracias, nos vemos. profe. Hasta Gracias. luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hola, profe. Yo le quería comentar que le envié correo acerca de mi situación con el examen, pero aún no recibo respuesta, entonces no sé si no le llega mi correo. Sí, de la revisión. Sí, lo tengo pendiente y ya en un momentito más le hago las observaciones. Ah, ok, está bien. Gracias, profe. Sí, por nada.